¿Qué tal, chicos? Ahora vamos a continuar con la introducción a la fisiología pulmonar, pero ahora vamos a hablar un poco más a detalle de cómo se organiza específicamente el sistema respiratorio y qué implicación puede tener esto para diferentes funciones del aparato respiratorio. Entonces, vamos a empezar retomando un poco algo de lo que se discutió en el video previo. Ya habíamos hablado que el sistema respiratorio va a depender de un medio convectivo externo. Este medio convectivo externo van a ser nuestros pulmones. Un medio convectivo interno. Este medio convectivo interno va a ser nuestro aparato circulatorio. Un medio de difusión pulmonar, en la cual nosotros vamos a tener nuestra barrera alveolo-capilar. Un medio de transporte, que va a ser nuestra hemoglobina. Una función de corazón de 4 cámaras, la cual va a ser lo que va a favorecer la separación entre la sangre venosa no oxigenada y la sangre arterial oxigenada, y finalmente un sistema de difusión tisular. ¿Sale? Entonces vamos a empezar enfocándonos primero un poco en el sistema convectivo externo, específicamente en los pulmones. Vamos a hablar de algunas de las propiedades que van a tener los pulmones, ¿sale? Entonces primero, déjenme poner una línea aquí. Entonces voy a empezar a separar las nociones. Vamos a hablar de los pulmones, y entonces los pulmones van a ser, en esencia, el órgano que va a llevar a cabo la ventilación, ¿sale? Entonces nosotros vamos a tener que nuestros pulmones van a tener como una principal función, la ventilación. Ahora, los pulmones van a manejar también de forma importante aproximadamente 450 mililitros de sangre. Entonces también van a funcionar como un reservorio para el ventrículo izquierdo, de tal suerte que si por alguna razón disminuyera el retorno venoso, pensemos en una hemorragia, estos 450 mililitros que están almacenados en los pulmones pueden servir como reservorio al ventrículo izquierdo, y esto puede mantener la circulación hasta por 2 ciclos cardíacos, ¿sale? Entonces esta es una cantidad importante de sangre que también van a almacenar los pulmones. Ahora, otra característica importante que tienen los pulmones es que como su función es oxigenar la sangre, toda la sangre sistémica va a pasar a través de los pulmones, entonces va a tener un papel importante en la producción y manejo de mediadores inflamatorios y hormonales, y de forma muy importante va a tener una alta expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2, que la voy a escribir como ACE en este y futuros videos, y la enzima convertidora de angiotensina 2 va a favorecer la producción de angiotensina 2. Y bueno, angiotensina 2 ya lo estudiamos en fisiología cardiovascular y renal. Tiene papeles vasoconstrictores, papeles que favorecen la reabsorción de sodio y la secreción de aldosterona. Ahora, este receptor de angiotensina 2, o esta enzima convertidora de angiotensina, tiene un papel importante porque se ha demostrado que la alta expresión de estas moléculas en el pulmón es lo que favorece que el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, tenga tropismo importante por el epitelio pulmonar, ¿sale? Debido a que es su receptor que va a favorecer la entrada a la célula. Entonces, los pulmones van a tener un papel importante también en este sentido. Otro papel importante que van a tener los pulmones dentro de la función del organismo va a ser que van a limpiar a la circulación de trombos. Entonces, ya habíamos platicado en el video previo que una forma en la que nosotros podíamos alterar la función circulatoria en el pulmón es a través de una tromboembolia pulmonar. Entonces, los pulmones generalmente, los coágulos que se forman, porque se forman diario coágulos, en este momento se están formando coágulos en los pulmones, sobre todo cuando se pasa uno mucho tiempo sentado o postrado. Y una cosa muy importante es que el sistema circulatorio, el endotelio pulmonar, va a librar a la circulación en la mayor parte de estos coágulos para que no lleguen a la circulación sistémica a través del ventrículo izquierdo. Sin embargo, si este coágulo, debido a que toda la circulación pasa por el pulmón, si este coágulo es lo suficientemente grande, puede llevar un riesgo de ocasionar una tromboembolia pulmonar. Entonces, generalmente, una persona que pasa mucho tiempo postrada o sentada tiene un alto riesgo de tener trombosis venosa central,
que estos trombos viajen hacia los pulmones y tener una tromboembolia pulmonar. Debido a esa alta afluencia de circulación, también los pulmones son un sitio común de metástasis. Cuando las células cancerosas se desprenden, entran a la circulación y se alojan, hay una alta probabilidad de que la metástasis se aloje en los pulmones debido a la alta irrigación. Entonces, como pueden ver, los pulmones tienen una capacidad muy importante no solo de ventilar, sino de manejar también la función circulatoria, la función hormonal y también de mantener la circulación sistémica libre de trombos. ¿Sale? Ahora, cuando hablamos del pulmón, el pulmón va a ser uno de los principales órganos que va a favorecer la ventilación, esto apoyado de algunas otras estructuras como la pleura, como el diafragma y algunos otros músculos respiratorios, como vamos a ver en los siguientes videos. Sin embargo, la función principal de la ventilación es que nosotros llevemos a través de convección el gas hacia la unidad funcional del pulmón, y la unidad funcional del pulmón es el alveolo. Una de las formas en que el pulmón garantiza que el área disponible de difusión, que era otro de los elementos importantes de la función pulmonar, sea lo suficientemente alta, es que el pulmón se va a subdividir en diferentes generaciones, ¿sale? Esto ya lo vieron ustedes en histología, pero lo que vamos a ver es que en general el pulmón va a dar origen inicialmente a dos bronquios. Entonces vamos a tener, inicialmente nuestra tráquea va a dar origen a dos bronquios. Y estos dos bronquios posteriormente se van a subdividir, ¿sale? Y entonces nuestros pulmones van a empezar a formar estas generaciones bronquiales, y estas generaciones bronquiales van a ir avanzando. Conforme nosotros vayamos de mayor a menor generación bronquial, vamos a disminuir en diferentes parámetros que caracterizan a la tráquea y a las vías respiratorias bronquiales primarias, y esto es que nosotros vamos a tener una disminución en las células ciliadas. Acuérdense que las células ciliadas son muy comunes en las vías respiratorias superiores, sobre todo para la producción de moco y para la movilización de sustancias. Las vías respiratorias superiores van a tener un papel muy importante para limpiar a la respiración o al gas inspirado de potenciales moléculas que puedan ser dañinas o que puedan obstruir a los pulmones, ¿sale? Entonces va a disminuir la cantidad de células ciliadas, va a disminuir la cantidad de células productoras de moco, la voy a poner aquí de producción de moco, y va a disminuir la cantidad de cartílago. El cartílago es muy importante en las vías aéreas superiores primarias para mantener la estructura y favorecer la movilización de aire hacia los pulmones, ¿sale? Entonces nosotros vamos a ir avanzando en diferentes generaciones y estas generaciones van a llevar a diferentes estructuras. Entonces primero tenemos la tráquea, que efectivamente es nuestra generación 0, y vamos a pasar a nuestros bronquiolos. Vamos a tener nuestro bronquio izquierdo, nuestro bronquio derecho, y después van a generarse diferentes generaciones que le vamos a llamar bronquiolos, ¿sale? Entonces primero los bronquios, hasta la 10ª generación, todavía van a tener una alta cantidad de células productoras de moco, de células ciliadas y de cartílago. A partir de la 10ª generación, vamos a empezar a formar bronquiolos, ¿sale? Y desde la 10ª hasta la 16ª generación, estos bronquiolos van a tener todavía alguna cantidad muy pequeña de cartílago, pero van a llegar después hasta las porciones donde ya se va a empezar a llevar a cabo el intercambio gaseoso, que van a ser los bronquiolos respiratorios. Entonces, a todas estas generaciones de la 1 a la 16, nosotros vamos a tener nuestro sistema conductivo, ¿sale? Y este sistema conductivo es lo que va a favorecer que el aire se movilice desde la atmósfera a través de la tráquea. Déjenme hacerlo con desde la atmósfera a través de la tráquea y hasta que llegue a las porciones donde nosotros ya vamos a tener intercambio gaseoso. Y entonces, a estos bronquiolos que ya tienen porción respiratoria, le vamos a llamar bronquiolos respiratorios. Ahí ya vamos a encontrar nosotros algunos sacos alveolares también, que van a permitir tener un intercambio gaseoso preliminar, que va a llevar después a los ductos alveolares y finalmente hacia los sacos alveolares y los alvéolos propiamente dichos. Entonces vamos a tener hasta 23 generaciones. Entonces el pulmón, al favorecer estas generaciones o estas ramificaciones, va a tener como efecto final
un aumento, y esto lo voy a poner con rojo aquí abajo, vamos a tener un aumento en el área transversal. Entonces ya habíamos hablado que a nivel del sistema cardiovascular, el aumento del área transversal ocurría en los capilares para favorecer una mayor área de intercambio, ¿sale? Entonces nosotros estamos haciéndolo de forma muy importante en el pulmón para que podamos tener más área de intercambio gaseoso. ¿Qué tanto volumen puede manejar un pulmón para hablar más o menos del área? Pues bueno, más o menos los pulmones van a manejar entre 5 y 6 litros de gas, ¿sale? Si nosotros tuviéramos una esfera que almacenara esta misma cantidad de volumen, nosotros no tendríamos el área que generan el epitelio pulmonar o los pulmones a través de los alvéolos mediante sus ramificaciones. Y es que nosotros vamos a ver que el área final que van a ocupar los alvéolos va a estar entre 50 y 100 metros cuadrados. Esto equivale a un terreno pequeño, más o menos a una cancha de tenis, ¿sale? Si nosotros agarramos y desarrollamos todos los alvéolos, podríamos tapizar una cancha de tenis. Imagínense, esa es la cantidad de área disponible para que ustedes puedan hacer intercambio gaseoso de forma normal. Entonces, estas ramificaciones van a favorecer precisamente ese intercambio gaseoso. Ahora, la unidad funcional es el alvéolo. Entonces, a final de cuentas, lo que nosotros necesitamos es que la unidad respiratoria terminal esté adecuadamente presente. Entonces, estos son alvéolos. Los alvéolos van a estar en íntima relación. Aquí si le tomamos una foto y lo acercamos, nosotros tenemos a los alvéolos y los alvéolos van a estar en íntima relación con las células endoteliales que van a tener evidentemente a los eritrocitos que mediante la hemoglobina van a favorecer el intercambio gaseoso, ¿sale? Ahora, estas células alveolares o los alvéolos van a tener una presencia importante de dos tipos de células. Unas células que se van a llamar neumocitos tipo 1 y otras células que se van a llamar neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2 van a tener una propiedad importante debido a que se van a encargar de producir surfactante. Vamos a ver surfactante en las siguientes clases, pero una de las tareas más importantes del surfactante es prevenir el colapso alveolar, ¿sale? Entonces ahora que veamos las propiedades estáticas y dinámicas del pulmón, vamos a ver un poco de qué tiene que ver el surfactante en todo esto. Y los otros son los neumocitos de tipo 1, que son un poco más estructurales y no tienen un papel tan importante en el surfactante. Los neumocitos tipo 2 también tienen un papel importante en la reparación pulmonar y entonces aquellas enfermedades que afecten de manera notable a la función pulmonar también van a tener un involucro los neumocitos de tipo 2, ¿sale? Y entonces, conforme nosotros vamos a avanzar a lo largo de nuestro aparato respiratorio, nuestra área transversal va a ir aumentando. Entonces, este es un gráfico donde vemos la velocidad relativa del aire con respecto a la generación de la vía aérea. Entonces, ya vimos que nos podemos ir nosotros hasta 23 generaciones, ¿sale? Como lo comentábamos ahí arriba. Entonces, lo que vemos aquí es que conforme nosotros aumentamos las generaciones, el área transversal, que es la línea roja, va a ir aumentando, ¿sale? Entonces cada vez vamos a tener más área transversal y esto va a aumentar dramáticamente cuando estamos en las vías alveolares, o sea, no en las de conducción. Entonces después de la generación 16, donde ya tenemos intercambio gaseoso, vean el área transversal, se dispara muchísimo. Ahora, a diferencia del sistema circulatorio, donde nosotros en el sistema cardiovascular, nosotros vamos a ver que siempre va a haber un aumento del área transversal, va a ocurrir para todos los segmentos. Esto no necesariamente va a ocurrir en el epitelio pulmonar, porque lo que vamos a ver es que en las primeras vías aéreas, o sea, cuando pasamos del cartílago a los primeros bronquios, y en las primeras 4 generaciones antes de pasar a los bronquiolos, lo que nosotros vamos a tener es que inicialmente en el aparato respiratorio, y esto lo voy a poner acá en azul, en el aparato respiratorio, en las generaciones 1 a 4, lo que vamos a ver es una disminución del área transversal, ¿sale? Y si nosotros recordamos de hemodinamia, habíamos hablado que el área transversal es inversamente proporcional a la velocidad, ¿sale? Entonces, a mayor área transversal, menor velocidad, ¿sale? Entonces, aquí vemos
que la velocidad del flujo aéreo aumenta en las primeras 4 o 3 a 4 generaciones. La razón por la que esto ocurre es porque el área transversal disminuye. Ahora, esto puede ser importante que la velocidad aumente en este punto de la vía respiratoria durante el reflejo tusígeno. Cuando ocurre la tos, puede ser muy importante que esta velocidad esté aumentada, y como vemos después de estas generaciones, ahora sí, mayor área transversal, por lo tanto menor velocidad, ¿sale? Entonces por eso vemos este pico extraño, porque en las primeras 4 generaciones aumenta el área transversal. Esto tiene que ver más con la función del reflejo tusígeno, y eso puede llevar a que la función o que el efecto de aumentar las generaciones no necesariamente se refleje con una disminución de la velocidad en todas las generaciones. Ahora, vamos a platicar un poquito de cómo se irrigan las unidades respiratorias o los alvéolos, ¿sale? Nosotros vamos a tener que a través de nuestra vena pulmonar, acuérdense que en el pulmón la nomenclatura está al revés, pero a través de la vena pulmonar lo que vamos a recibir es sangre oxigenada, ¿sale? Entonces la sangre que regresa al corazón izquierdo va a venir oxigenada desde los alvéolos, va a salir a través de la vena pulmonar y se va a dirigir hacia el ventrículo izquierdo. Y la arteria pulmonar lo que va a llevar es sangre desoxigenada desde el ventrículo derecho. Entonces desde el ventrículo derecho va a llegar sangre desoxigenada, va a hacer el intercambio gaseoso y se va a regresar por la vena pulmonar, ¿sale? Y la que va a favorecer la irrigación de los bronquiolos y de las unidades alveolares van a ser las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales son ramas de la aorta, ¿sale? Lo que quiere decir que salen una vez que ya se empieza a distribuir la circulación. Y algo muy importante es que conforme irrigan al bronquiolo, pierden oxígeno, y entonces esta sangre desoxigenada después va a regresar a la vena pulmonar, y entonces vamos a tener algo que se llama cortocircuito fisiológico. Entonces aquí lo que estamos viendo es un cortocircuito. ¿Por qué le llamamos cortocircuito? Porque nosotros acabamos, déjenme, voy a hacer la letra un poquito más bonita. ¿Por qué le llamamos cortocircuito? Porque nosotros acabamos de mencionar que nuestra vena pulmonar va a llevar sangre oxigenada desde los alvéolos hacia el ventrículo izquierdo. Y aquí las arterias bronquiales están haciendo una anastomosis que va a llevar sangre desoxigenada después de que consume el oxígeno los bronquiolos hacia la vena pulmonar. Entonces hay una pequeñísima cantidad de sangre que está desoxigenada, y a esto se le llama un cortocircuito fisiológico, ¿sale? O espacio muerto fisiológico, lo pueden ver en algunos libros. Por cierto, no les comenté, pero en las vías de conducción, como no hay intercambio gaseoso, generalmente se les refiere como un área muerta o espacio muerto anatómico, ¿sale? Entonces existen dos tipos de espacios muertos: el espacio muerto anatómico, que se compone por las vías de conducción, y se refiere a espacio muerto porque es una cantidad o volumen que no va a participar en el intercambio gaseoso. El espacio muerto anatómico más o menos son 150 mililitros, ¿sale? Y existe otro que es el espacio muerto anatómico. Este espacio muerto anatómico está dado por las arterias bronquiales, debido a que tras irrigar a los bronquiolos van a llevar sangre desoxigenada que se va a mezclar con oxigenada en la vena pulmonar, y esto ocasiona un cortocircuito fisiológico. Una porción de estas arterias bronquiales puede drenar en la vena ácigos, sin embargo, sí hay algunas que directamente se van hacia la vena pulmonar, ¿sale? Y bueno, esa es la idea general que debemos de cubrir y de entender. Los pulmones se van a dividir en generaciones. Estas generaciones van a llevar a la unidad funcional del pulmón, que es el alvéolo. Sin embargo, desde los bronquiolos respiratorios puede haber intercambio. En los alvéolos va a haber dos tipos de células muy importantes: neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Conforme avancemos va a aumentar el área transversal, y esto va a maximizar o potenciar el intercambio gaseoso. Ya hablamos de dos espacios que van a ocupar volumen. Acabamos de comentar que los volúmenes del pulmón ocurren más o menos entre 5 y 6 litros, ¿sale? Y la forma en que nosotros vamos a medir los volúmenes del pulmón va a ser mediante una espirometría, ¿sale? Entonces ya nada más para terminar vamos a hablar de algunos principios de espirometría. Entonces el espirómetro, la espirometría va a ser una metodología que nos va a ayudar a medir los volúmenes pulmonares, ¿sale? Estos volúmenes pulmonares no necesariamente se van a poder medir, es decir, no vamos a medir nosotros el espacio muerto anatómico necesariamente o el espacio muerto fisiológico, sino que nosotros a través
de un ciclo respiratorio de inspiración y expiración máxima, vamos a medir los diferentes volúmenes que van a ocupar los pulmones. Entonces, generalmente, para hacer esto, nosotros vamos a definir 4 volúmenes pulmonares importantes, ¿sale? Entonces voy a empezar definiendo esos 4. Primero, vamos a definir un volumen que es el volumen que ustedes van a tener mientras ven este video, están respirando. Entonces, inspiran, expiran, inspiran, expiran. Y a esa cantidad de volumen que ustedes manejan durante un ciclo normal, sin forzar la inspiración, sin forzar la expiración, se le llama volumen corriente, ¿sale? Entonces, el volumen corriente, que voy a abreviar como BC, que aquí en la imagen va a aparecer como TB porque es tidal volume o volumen tidal, como lo pueden encontrar en otros libros, se refiere al volumen que ustedes van a tener durante un ciclo respiratorio normal. El segundo de los volúmenes pulmonares más importantes es el volumen de reserva inspiratorio. Entonces, volumen de reserva inspiratorio. Y esto es que si ustedes quieren hacer ahorita una inspiración, esa inspiración la pueden hacer porque van a tener un cierto volumen de reserva. A ese volumen se le va a llamar volumen de reserva inspiratorio, ¿sale? Así como si en este momento ustedes quieren hacer una expiración, ustedes van a tener también volumen disponible para hacer esa expiración. Entonces le van a llamar volumen de reserva expiratorio, ¿sale? Entonces, sin embargo, estos vamos a recapitular. Entonces tenemos un volumen corriente, que es el volumen que van a tener durante un ciclo respiratorio, mientras van respirando de forma normal. Un volumen de reserva inspiratorio y un volumen de reserva expiratorio. ¿Sale? Sin embargo, aun cuando expiren todo lo que puedan y con toda la fuerza que tengan, no se van a quedar vacíos sus pulmones. Va a quedar un cierto volumen dentro de sus pulmones que va a prevenir que sus pulmones colapsen. Esto es muy importante y lo vamos a ver ahora que veamos las propiedades estáticas y dinámicas del pulmón, pero si no existiera ese volumen de reserva, sería mucho más difícil inflar el pulmón durante un siguiente ciclo respiratorio. Entonces, el volumen de reserva o el volumen residual, como se conoce en algunos libros, de hecho vamos a llamarle así, volumen residual, se refiere a la cantidad de volumen que queda en los pulmones. Ya habíamos visto esto en cardiovascular, es el equivalente al volumen telesistólico, que es el volumen que queda después de la sistolia para que no se vacíe el ventrículo y colapse. Entonces, el volumen residual es la cantidad de volumen que queda en el pulmón. Y todo el resto de los volúmenes pulmonares van a ser una combinación de todos estos. Entonces, ustedes generalmente van a ver un diagrama como este. Entonces, TB es el volumen corriente, que es el volumen de inspiración, expiración, inspiración, expiración durante un ciclo respiratorio. Hacemos una inspiración máxima, volumen de reserva inspiratorio. Regresamos, volumen corriente, volumen corriente. Hacemos una expiración, volumen de reserva expiratorio. Al final de este volumen va a quedar un cierto volumen dentro de nuestro pulmón. A este le vamos a llamar volumen de reserva. Entonces repetimos, volumen corriente o volumen tidal, volumen de reserva inspiratorio, volumen corriente, volumen de reserva expiratorio, volumen residual, que es esta cantidad que no va a estar involucrada en la expiración. Y entonces a partir de ese nosotros vamos a definir algunos otros volúmenes, ¿sale? Vamos a definir como la función o la capacidad residual funcional, va a ser igual a la suma del volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. La capacidad residual funcional nos va a decir la cantidad de volumen que queda en el pulmón tras un ciclo inspiratorio normal, ¿sale? Entonces, no cuando estamos forzados, sino tras un ciclo inspiratorio normal. Capacidad residual funcional es igual a la suma del volumen respiratorio o del volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Vamos a tener nosotros también otro volumen. De hecho, déjenme anotárselos aquí abajo para que acá tengamos nuestra lista. Tenemos la capacidad
residual funcional, o CRF. ¿Sale? Vamos a tener nosotros también otro volumen pulmonar que va a ser la capacidad inspiratoria, ¿sale? Entonces la capacidad inspiratoria va a ser igual al volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente. Y entonces eso equivale a todo esto, ¿sale? A el volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente o volumen tidal, ¿sale? Entonces eso nos va a hablar de la capacidad inspiratoria total de una persona. Y también si tenemos una capacidad inspiratoria, nosotros tenemos nuestra capacidad residual funcional, que es el complemento, ¿sale? Entonces, si nosotros tomamos todos nuestros volúmenes pulmonares y los sumamos, entonces aquí falta poner nuestra capacidad inspiratoria, pues nosotros vamos a tener también un volumen pulmonar total o una capacidad pulmonar total. Y la capacidad pulmonar total, que aquí en este diagrama está reflejado como TLC o Total Lung Capacity, entonces la capacidad pulmonar total es igual a la suma de todos los volúmenes individuales. Entonces es igual a la suma del volumen de reserva expiratorio más volumen, ahí no se ve bien que es un signo de más volumen de reserva inspiratorio más el volumen residual más el volumen corriente. Y esa es la capacidad pulmonar total. Y ahora de aquí podemos derivar otros dos volúmenes, ¿sale? Que voy a poner aquí abajito. Uno se llama capacidad vital. La capacidad vital, que está reflejada aquí, es la suma del volumen de reserva expiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio, y se refiere a la cantidad de volumen que nosotros vamos a poder manejar durante un ciclo respiratorio, incluyendo los volúmenes forzados. Entonces lo voy a poner aquí arriba para que la podamos definir. Entonces, capacidad vital es igual al volumen de reserva inspiratorio más el volumen de reserva expiratorio más la capacidad o el volumen corriente, perdón. Entonces, capacidad vital nos habla, como es vital, es de vida, del volumen de reserva inspiratorio más el volumen de reserva expiratorio más el volumen corriente. O sea, solo no incluye el volumen residual. Y se refiere a la cantidad de aire que podemos mover durante una inspiración y expiración máxima, ¿sale? Y finalmente, cuando nosotros hagamos, entonces déjenme poner aquí abajito, que es el volumen corriente. No, perdón. La capacidad vital. Ahorita vamos a revisar todas, ¿sale? Para que nos queden bien claros a todos. Tenemos también otro término, que este es muy relevante cuando hablamos de las enfermedades obstructivas y restrictivas, que es el volumen expiratorio forzado al primer segundo. Entonces nosotros vamos a hacer una expiración forzada y la cantidad de volumen que nosotros saquemos debe de ser constante durante una unidad de tiempo predeterminada. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo una espirometría, generalmente nos van a pedir que nosotros metamos una cantidad de volumen normal, o sea que te van a pedir haz una inspiración completa, haz una expiración completa. Y entonces generalmente al primer segundo, que es el BEF1 o volumen expiratorio forzado al primer segundo, tú debes de ser capaz de sacar más o menos el 80% de tu capacidad pulmonar total, ¿sale? Entonces, o de tu capacidad vital. Entonces, generalmente, tu capacidad vital forzada, que es esta que vimos nosotros aquí abajo, tu capacidad vital, perdón, que es esta que vimos acá arriba, de tu capacidad vital, si tú tomas tu volumen expiratorio forzado contra tu capacidad vital, esto debe de ser aproximadamente el 80% lo que saques durante un segundo, ¿sale? Entonces, de tu volumen de reserva expiratorio debe ser el 80%. Entonces,
este es un indicador que te va a hablar de la capacidad para sacar rápidamente el volumen expiratorio y te va a poder indicar cuando está alterado que hay algo que no está permitiendo que hagas una expiración normal. Entonces, generalmente el BEF, que esto se expresa generalmente, debido a que esto no es capacidad pulmonar total, me disculpo. Esto es de la capacidad vital forzada, ¿sale? Capacidad vital forzada es la capacidad vital que tú fuerzas durante un ciclo expiratorio, ¿sale? Entonces, generalmente, tú vas a obtener una proporción entre tu capacidad vital forzada y tu volumen expiratorio forzado, ¿sale? Y entonces a esta métrica se le llama en español BEF1 sobre CBF o en inglés FEB1 sobre FBC, ¿sale? Y entonces esto es lo que debe de ser igual a 80%. Cuando tú estandarizas el volumen que expiras durante un segundo a la capacidad vital, que es la suma del volumen de reserva inspiratorio más el volumen de reserva expiratorio más la capacidad vital forzada, esto debe de ser aproximadamente 80%. Si es menor, generalmente te va a hablar de que algo está obstruyendo la expiración. Y entonces te puede indicar alguna alteración obstructiva o, como vamos a ver, también te puede indicar una alteración restrictiva. Entonces, recapitulando los volúmenes pulmonares, vamos a tener el volumen corriente, que es el volumen que se maneja durante un ciclo inspiratorio-expiratorio normal, el volumen de reserva inspiratorio, que va a ser el volumen que vamos a tener nosotros desde una inspiración normal a una inspiración máxima, el volumen de reserva expiratorio, que nos va a hablar de una expiración normal hacia una expiración forzada máxima, el volumen residual, que es el volumen que queda en los pulmones al final de una expiración máxima, la capacidad residual funcional, que va a ser la suma del volumen de reserva expiratorio más el volumen residual, la capacidad inspiratoria, que va a ser una suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio, la capacidad pulmonar total, que va a ser la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio, más el volumen de reserva expiratorio, más el volumen residual, y la capacidad vital, que nos habla de la cantidad de aire que se puede manejar durante una expiración o expiración máxima, y es el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio, más el volumen de reserva expiratorio. O sea, la capacidad vital, a diferencia de la capacidad pulmonar total, no incluye al volumen residual. Si nosotros hacemos una espirometría y medimos el volumen expiratorio forzado al primer segundo y lo estandarizamos a la capacidad a la capacidad vital forzada, porque estamos forzando la inspiración, lo que nosotros vamos a observar es que si este es de al menos 80%, entonces estamos teniendo una expiración no obstruida o normal, ¿sale? Y bueno, entonces esto lo podemos aquí estandarizar. De nuevo, este es nuestro volumen corriente. Aquí acaba el volumen corriente. Este es el volumen de reserva inspiratorio, volumen corriente. Este es el volumen de reserva expiratorio. Si nosotros partimos desde aquí hasta acá, eso va a ser la capacidad inspiratoria. Si nosotros partimos desde la expiración hasta el volumen residual, esa es la capacidad residual funcional. Si nosotros tomamos desde la inspiración máxima hasta la expiración máxima, a eso se le llama capacidad vital. Y si tomamos desde la inspiración máxima hasta el volumen residual, es la capacidad pulmonar total. El volumen expiratorio forzado al primer segundo, vean que no cubre la totalidad del volumen de reserva expiratorio, porque se refiere a la cantidad de volumen que tú alcanzaste a sacar después de un segundo, ¿sale? Entonces sería esta cantidad. Y cuando lo estandarizas a la capacidad vital forzada, pues te habla, más o menos vean que esto es como el 80%, esto comparado con esto debe de ser mayor a 0.80 para que indique una capacidad pulmonar normal. Entonces, con esto terminamos los primeros videos introductorios de fisiología pulmonar y vamos a continuar después con las propiedades estáticas y dinámicas del pulmón.